El sábado pasado, a ver, los que estuvieron me ayudan a recordar, hablamos a la luz de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Voy a pedirle que lean conmigo, por favor, Lucas capítulo 4 para recordar un poco. Vamos a leer y vamos a recordar un poco esto. Dice, cuando lo tenga diga amén. Entonces lea conmigo. Lleno del Espíritu Santo, Jesús volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y allí estuvo 40 días y fue tentado ¿por quién? Por el diablo. Y en esos días no comió nada y al final tuvo hambre. Entonces, primera tentación, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió con una voz más fuerte y segura, le dijo, ¿qué le dijo? Escrito está, no solo de pan vive el hombre. Algo así, ¿no? Era la voz de mi maestro, ¿no? Tiene que ser más, ya tú sabes, así fuerte, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo sufrió una derrota, un revés, y dijo, no funcionó esta tentación, y entonces lo llevó a una altura en el versículo 5, en un momento le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, a ti te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me han sido entregados y a quien quiero los doy. Si tú me adoras, todo será tuyo. Vamos, arrodíllate, nadie lo verá. Entonces Jesús lo mira y le dice, escrito está, amigo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así que el diablo se rasga la cabeza y dijo, no me funciona este segundo intento, y fue por un tercer intento. Y entonces ahora dice la Biblia que lo lleva a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo, bueno, si eres el Hijo de Dios, vamos, tírate abajo, porque está escrito que a sus ángeles mandará por ti para que te guarden, y en tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús, tranquilo, reposado, le dijo, tranquilo, no tentarás al Señor tu Dios. Y acabado toda la tentación, dice Lucas, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Guarda ese detalle importante, porque el diablo en algún momento huye, en algún momento se va, se fue. Intentó una vez, intentó dos veces, intentó tres veces y perdió. Y eso fue lo que vimos el sábado pasado. En la batalla por el dominio y por la identidad, Satanás perdió. Atacó a Jesús contra su identidad y atacó también la posición y el dominio de Cristo. Pero el sábado pasado nosotros vimos aquí que ¿quién es el Señor de la creación? Cristo. ¿Quién es el dueño de este mundo? Es Cristo. Satanás dice que Él tiene el derecho de darlo a quien quiere, porque a Él le fueron entregados. Mentira. A Él nadie se lo entregó. Él se lo robó a Adán. Adán era un mayordomo, no era dueño. Por lo tanto, Adán no pudo haberle entregado este mundo, porque el dueño de este mundo, ¿quién es? Dios. Por lo tanto, es mentira que Él diga que le fueron entregados. Así que esto fue lo que vimos nosotros el sábado, así a nivel general. Ahora, hoy vamos a ver un segundo aspecto que aparece en esta gran tentación y que tiene que ver con el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y tiene que ver con los argumentos que el enemigo utiliza para ganar dominio. ¿Ok? Los argumentos que Satanás utiliza para ganar dominio. En primer lugar, nosotros leímos allí que el versículo 3 le dice, si tú eres el Hijo de Dios, esta piedra debe convertirse en pan. Luego, en el versículo siguiente, en el versículo 7, le dice, si tú me adoras, todo esto será tuyo, todo esto será tuyo. Y luego en el versículo siguiente, vuelve a tocar el tema de la identidad de Cristo y le dice en el versículo 9, si eres el Hijo de Dios, pone en duda quién era Cristo. El sábado pasado nosotros vimos, ¿Satanás sabía quién era Cristo? Sí. ¿Por qué? Porque había estado con él, ¿dónde? En el cielo. Así que él sabía quién era Cristo, pero pone en duda. Entonces decíamos, cuando el enemigo quiere tomar control y dominio de una mente de una persona, crea un escenario de confusión y de dudas. En ese escenario de dudas y de confusión
te da la posibilidad de que tú elijas y de que tú te equivoques. Cuando tú te equivocas, entonces Él entra a tomar el dominio, porque Él no puede obligarte. Mas si tú te equivocas, Él tiene la posibilidad de dominar. Entonces, hay tres argumentos de Satanás. Hay tres argumentos importantes que Satanás utilizó. ¿Qué cosa buscaba Satanás con estos argumentos? Que Cristo Jesús transfiriera su lealtad personal, que estaba destinada al Padre, se la transfiriera ¿a quién? A Satanás. Y lo vamos a ver ahora, a través de argumentos. Ojo con esta palabra, ¿ok? La primera de ellas, la autogratificación. Le dice a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, estas piedras tienen que saber a marraqueta caliente con mantequilla. Porque tienes hambre, ¿o no? ¿Y era lícito que Jesús comiera después de 40 días? Era lícito. ¿Era lícito que convirtiera la piedra en pan y hiciera un milagro para satisfacer esa necesidad? No. Y ojo, porque aquí está la gran trampa. Satanás utiliza justificaciones de las circunstancias que vives para hacerte perder tu lealtad a Dios. Si Jesús hiciera el milagro, si hubiese salido de la voluntad del Padre, y Satanás hubiese entrado en control de su mente y de la situación. Entonces, no siempre que usted tenga ganas de comer va a honrar a Dios. No escuché amén. No siempre que usted tenga la gana de autogratificarse está por buen camino. La autogratificación es una estrategia de Satanás. Entonces, en otras palabras, yo coloqué allí, Satanás estaría diciendo así: tú puedes justificar el uso de tu voluntad para autogratificarte, aunque eso signifique alejarte de la voluntad de tu Padre. Esa es la estrategia y la trampa que Satanás colocó. Cualquier cosa que tú puedas hacer para autogratificarse es válido. Eso es un argumento del enemigo, ¿ok? Segundo argumento, la falsa adoración. Dice la Biblia que lo llevó ¿a dónde? A un lugar alto. Lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo. ¿Y el templo qué significa? Para los judíos, ¿qué significaba el templo? La adoración. ¿El lugar de encuentro con quién? Con Dios. Y no solamente lo lleva al templo, sino que ahora le dice, no basta eso, sino que le dice: si tú me adoras. El diablo pidiéndole al mismo Dios que lo adorara. Si se atreve a decirle al Dios que lo adore, que se arrodille y lo adore, porque esa fue su sed en el cielo, su frustración en el cielo, ¿qué se puede esperar que nos pida a nosotros? La sed de adoración que no logró en el cielo, por la cual fue expulsado, viene delante de Jesús y dice: esta es la oportunidad, estamos tú y yo solitos, vamos, arrodíllate, nadie se va a dar cuenta, sacia esa necesidad, arrodíllate. Adoración. En otras palabras, Satanás está diciéndole: puedes renunciar a tus convicciones espirituales a fin de satisfacer tus aspiraciones. En otro sentido dice: rompe tu lealtad a Dios con tal de lograr tus objetivos. Todo esto te daré. ¿Cuántas personas no sacrifican su vida eterna, su salvación, por esas grandes estrategias que el enemigo utiliza? Todo esto te daré. Pero ya vamos a ver más adelante que todo esto no es más que una falacia. Y la última de las tres estrategias, o el argumento que Satanás utilizó contra Jesús, ¿cuál es? La presunción. Hay personas que creen que porque Dios es bueno, que porque Dios es bondadoso, porque Dios es todopoderoso y amable, tenemos la licencia para poder pecar, ¿no? Entonces Él le dice: mira, si tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque al fin y al cabo los ángeles te van a proteger. ¿Lo iban a proteger a Jesús? No, pues, si Jesús se tira y se muere. Los ángeles no iban a venir al rescate de Cristo Jesús bajo ninguna circunstancia. Eso es presunción. La presunción es la falsificación satánica de la fe. Es el uso equivocado de la Biblia para justificar una conducta equivocada. Presunción. Y aquí voy a decir algo, porque muchos creyentes sinceros sufren muchos chascos espirituales producto
de que no desarrollan una verdadera fe, sino presunción. Yo presumo, yo conjeturo. Un caso de una amiga. Su padre cayó en crisis por un cáncer. Ella nunca aceptó la voluntad de Dios. Y su padre falleció de cáncer, un cáncer de colon. Y ella siempre dijo, yo sé que Dios lo va a sanar, yo sé que Dios lo va a sanar, yo he orado que Dios lo va a sanar, yo sé que... Nunca aceptó la voluntad de Dios. Su padre falleció. ¿Cómo crees quedó su corazón? Nunca aceptó la voluntad de Dios. Una cosa es conjeturar, una cosa es presumir. La fe verdadera se basa en las promesas de Dios, le entrega la autonomía absoluta a Dios, porque Dios es fiel, porque Dios es justo, y si aún así lo que Dios no nos responde no es lo que nosotros queremos, estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios por anticipado. En otras palabras, Jesús dijo, yo me someto a la voluntad de mi Padre con el estómago vacío o con el estómago lleno. Ahora no es el tiempo de hacer milagros, ahora es el tiempo de confiar en Dios. Y si después que termine la tentación, Dios me quiere resolver el problema de la comida, ese es un problema de Dios. Y Él verá cómo y cuándo, pero yo no me voy a soltar de la voluntad de Dios. Y de hecho la Biblia dice que después que el diablo se fue, los ángeles vinieron y le sirvieron. Dios tiene mil maneras de resolver nuestros problemas. Necesitamos aprender a confiar en Él, a depositar nuestra fe en Él. Y la fe se basa en la palabra de Dios. La fe no hace nada indebido frente a la palabra de Dios. 3 argumentos: falsa adoración, presunción y autogratificación. ¿Ok? Ahora, aquí hay una cita, voy a utilizar varias citas del Deseado de todas las gentes que recomiendo a ustedes. Léanse el capítulo 12 y 13 del Deseado de todas las gentes. Y aquí hay varias citas importantes. La primera de ellas, dice la autora, aunque Satanás puede instar, ¿no puede qué? No puede obligar a pecar. El tentador no puede nunca obligarnos, nunca, a hacer lo malo. Y dice, no puede dominar nuestra mente, a menos que le entreguemos a su dirección. Todo deseo pecaminoso que acariciamos, ¿le da qué cosa? Un punto de... ¿Qué cosa? ¿Le da un punto de apoyo? Voy a hacerle una trampa rapidito. ¿Puede Satanás controlar la mente? Capacidad de análisis. ¿Puede Satanás controlar la mente? Sí, si usted se la entrega. Si usted abre sus sentidos, si usted le da la posibilidad. ¿Y cuál es esa posibilidad? ¿Cuál es esa posibilidad? ¿Todo qué? Deseo pecaminoso. Basta ver la historia de David. Se asomó a la puerta de la azotea. ¿A quién vio al lado? Tú sabes, 90, 60, 90 Betsabé. Y el hombre solo porque la gente en la batalla, cuando él debería estar trabajando en la batalla. Deseo. Dice la Biblia, Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es seducido y atraído por sus propios deseos. Y cuando el deseo ha concebido, da luz el pecado, y el pecado da como consecuencia ¿qué cosa? Entonces, no le eche la culpa al diablo, porque los cristianos somos buenos para culpar al diablo de todo. Sea consciente que usted tiene un deseo acariciado, Él lo sabe. Sea consciente que usted juega y se aproxima al árbol que no debía aproximarse, Él lo sabe. Satanás conoce los clavitos que nosotros tenemos guardados. Si Él no es tú, más sabe el diablo por viejo que por... Lo sabe. Entonces Él conoce esos deseos. Y esos deseos son su punto de apoyo. ¿Para controlar qué cosa? La mente. Ahora vamos a meternos en la historia de Adán y Eva, porque vamos a ver que lo que practicó con Jesús fue exactamente lo que hizo con Adán y Eva. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis. No voy a colocar los textos en pantalla para que usted lea la Biblia conmigo. Y allí en el libro de Génesis, vamos a leer allí el capítulo 1. Usted sabe que Dios creó, ¿en cuántos días creó el mundo? 6 días, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículo 31. Cuando lo tenga, diga amén.
¿Cómo estamos, iglesia? Amén. Lea conmigo. 1:31. Entonces Dios contempló todo lo que había hecho. ¿Y de qué manera era? Todo era perfecto. ¿Ok? Todo. ¿Y qué era todo lo que Dios había hecho? Vaya conmigo el versículo 26. Toda la creación, incluido la creación del hombre y de la mujer. Incluido. Ve el versículo 26, 1:26. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, sobre el ganado, y sobre todo animal que se arrastra sobre la... Gracias. Sobre la tierra, que se arrastra sobre la tierra. Gracias. Versículo 26, Dios planifica. ¿Me está siguiendo? Versículo 26, Dios planifica. Y Dios dice: vamos a hacer al hombre y vamos a hacerlo con este modelo. ¿Y el modelo cuál es? Dios, nuestra imagen. Y a ese hombre le vamos a dar dominio. O sea, Dios planifica crear al hombre con identidad, y luego le dice: a ese hombre no solamente le voy a dar identidad, sino que le voy a dar dominio. Eso lo planifica en el 26. En el siguiente versículo, ejecuta lo planificado, que es el versículo 27. Entonces dice: y Dios creó ¿a quién? Al hombre a su imagen, imagen de Dios. ¿Y cómo los creó Dios? Hombre y mujer, género, identidad y género, de una. Clarifica las cosas. Luego dice el versículo 28: y los bendijo. Y Dios les dijo entonces: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la... ¿Le dio Dios identidad al hombre? ¿Le dio propósito? ¿Le dio dominio? Ahora vamos a ver cómo el hombre pierde ese dominio, y vamos a ver cómo el hombre pierde esa identidad, y vamos a ver cómo genera ahora un trastorno en la vida humana, esa pérdida de identidad, esa pérdida de dominio y de propósito. Dios no te coloca en esta tierra sin un propósito, sin una razón. Cuando Dios te crea, cuando Dios te forma, con tu cabello, con el tamaño de tu nariz, con el tamaño de tu cuerpo, con el tamaño de tu cuerpo, con todas esas características, Dios dice: tú encajas en una historia especial de este mundo. Aunque tú te niegues por las orejas grandes, aunque tú te molestes por los brazos largos, aunque tú te molestes por tu tamaño, a Dios le fascinó tu tamaño. Y Dios dijo: tu tamaño, tu dimensión física, tu dimensión emocional, tu dimensión, todo cabe en el plan de Dios. Por favor, no cambie los planes de Dios. A Dios le fascinó hacerte así, verte así. Dios te dio esa identidad y te dio un propósito con ello. Pero ahora vamos a ver que el hombre pierde esa identidad. ¿Cómo la pierde? Vimos el sábado pasado que Satanás fue expulsado ¿de dónde? Del cielo. ¿Vino solo? Vino a la tierra. Y encontró que la tierra estaba desordenada y vacía, no había nada por allí, comenzó a dar vuelta por toda la tierra. Un día hubo un concilio en el cielo y Dios llamó a los representantes de todos los mundos, y dentro de esos representantes, ¿quién apareció? Satanás. Y Dios le dice: ¿tú qué haces aquí? ¿De dónde vienes? Y le dice: de rodear la tierra y dar vuelta por ella. Fue como representante de la tierra, Satanás. Y sus ángeles andaban con él. Llegaron a esta tierra y establecieron un gobierno. Hablamos de esto el sábado pasado. Estableció un gobierno en esta tierra para robar, matar y destruir. Luego, cuando Dios crea al hombre, Dios forma al hombre, Satanás busca el momento oportuno para atacar a la creación del hombre, pero lo hace de una forma muy importante. Satanás escondió su propia identidad delante de Eva y prefirió aparecerse detrás de una serpiente, porque Dios le había dicho que no podía comer de ningún árbol. Dios le prohibió. Imagínate si Satanás llega como ángel de luz. ¿Qué hubiese dicho Eva? Dios me dijo que no. Así que aparece detrás de una serpiente como un medio y comienza a hablar con Eva. Y le dice: de todo árbol del huerto, con que Dios ha dicho que de ningún árbol del huerto puedas comer.
Y entonces obliga a Eva a darle una respuesta. Yo pregunto, ¿Satanás necesitaba que Eva le explicara lo que Dios realmente había dicho? No, era una estrategia para ganar su mente. Ahora escuche, Dios hizo una prohibición, pero una prohibición positiva. Todo árbol del huerto puedes comer. Ojo con esto, porque algunas personas dicen, Dios es un Dios de prohibiciones. Dios no es un Dios de prohibiciones. Y cuando Dios te prohíbe algo, es por tu beneficio. Los 10 mandamientos, por ejemplo, no son prohibiciones que van en contra nuestra, son beneficios para nosotros. Pero Satanás trata de meterlo como si fueran prohibiciones negativas. Entonces dice, Dios ha dicho que de ningún árbol del huerto. Entonces ella tiene que entrar a clarificar y explicarle a Satanás lo que Dios ha dicho. Entonces dice la Biblia que Satanás respondió, ¿no es cierto? Capítulo 3 de Génesis, ¿no es cierto? No moriréis, sino que Dios sabe que el día... Dice, capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente replicó a la mujer, ¿no es cierto? No moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Nosotros vimos el sábado pasado que uno de los planes de Satanás en el cielo, ¿cuál era? Y seré semejante al... ¿Puede un ser creado llegar a ser igual o superior a su creador? No. ¿Logró él ser igual a Dios? No. Mas él toma esa mentira y con ese mismo argumento viene delante de Eva y le dice, tú puedes ser igual a Dios. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como él. Y aquí hay algunos argumentos que Satanás utiliza con Eva. En primer lugar le dice, Dios es mentiroso, te está ocultando la verdad. No es cierto, no moriréis. Número 2, Dios es egoísta, no quieres que tú seas como él. En tercer lugar le dice, la desobediencia no trae consecuencias. En otro momento le dice, los seres creados pueden llegar a ser igual a Dios. Tú puedes ser igual a Dios sabiendo que era una mentira, pero utiliza ese gancho para ganar la mente de Eva. Y también le dice, todo es permitido, sobre todo si satisface tu sentido. Vamos, prueba, no hay límites, prueba. Una vez estaba estudiando con un pastor de otra denominación y habíamos avanzado varias lecciones de la Biblia y llegamos al tema de la muerte, el gran tema que nos divide a nosotros los adventistas con las otras religiones, el tema de la muerte y el tema del día de reposo, dos grandes doctrinas que nos separan. Y yo introduje la siguiente lección que correspondía a la muerte. A la mitad de semana recibí una llamada telefónica del anciano que me acompañaba, angustiado, preocupado, porque nuestros amigos, que de paso era un pastor de una iglesia, estaba preocupado porque yo le había planteado un concepto de la muerte que no era bíblico, y ellos quedaron preocupados y le dijeron, quizás es porque es un pastor muy joven. Así que llegamos el domingo, como siempre, esta vez no hubo galletita, no hubo tecito, la cuestión fue fría, el recibimiento fue frío. Así que ese día me di cuenta quién mandaba en la casa, porque llegamos y les dije, bueno, ¿tienen alguna pregunta o duda con respecto al estudio pasado? Y entonces el caballero le dice a la esposa, habla tú. Y la esposa, con una actitud más de esa de cabo primero, le dice, no, habla tú. Y así que tuvo que hablar. Y comentaron sus preocupaciones. Entonces yo lo llevé al libro de Génesis cuando Dios dice que el hombre iba a morir si Dios obedecía. Y le dije, ¿quién habla aquí? Y me dice, Dios. Lo llevé a la siguiente página de esto que hemos leído de Génesis capítulo 3 y le pregunté aquí, ¿quién habla aquí? El diablo. ¿Qué dice Dios? Que el hombre va a morir. ¿Qué dice el diablo? Que no va a morir. ¿Usted a quién le cree? ¿Al diablo o a Dios? Me dice, por supuesto que le cree a Dios. Y aproveché para decirle, amigo, nosotros no somos inmortales, el único inmortal es Dios. Y eso lo dice la Biblia. A nosotros nos corresponde la vida eterna. Y eso si aceptamos a Cristo. Y eso a partir de la segunda venida de Cristo. Es una cosa la vida eterna, otra cosa es la inmortalidad. Pero la gran mentira estaba allí. Entonces Satanás hace ver a Dios como mentiroso. Utiliza estos argumentos. Yo les dije el sábado pasado, Satanás sabe que hay imponderables que no van a cambiar, pero crea un escenario de confusión y duda para que en ese escenario de confusión y dudas tú te equivoques. Y cuando tú te equivocas, entonces él entra a la cancha, porque no te puede obligar. Pero si tú le abres la puerta, él tiene un punto de apoyo para entrar a tu mente y dominar tu mente, porque si tiene tu mente,
tiene entonces tu voluntad. Está creando un estado de dudas y de confusión para que Adán y Eva caigan en la trampa. Y vaya que cayeron, porque ustedes conocen el resto de la historia allí en ese momento. Así que al dudar de Dios, la mujer se encontró en una mejor condición para dar un paso cada vez más lejos de ¿quién? De Dios. Lea conmigo, por favor. Así, siendo atraída y seducida, fueron manipulados todos los sentidos al mismo tiempo: vista, oído, tacto, gusto y olfato. Y sin darse cuenta de ello, se alejó de Dios en busca de esa autogratificación, traspasó los límites, desobedeció al igual que su marido y quedaron desnudos, perdiendo identidad y también perdieron su... ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Génesis 3:23. Esta es una historia triste. Este es un relato triste, es un registro triste, porque Dios los sacó del huerto del Edén. Los sacó, los puso fuera y colocó ángeles, querubines, con una espada que impedía que Adán y Eva regresaran al huerto del Edén. Perdieron el dominio absoluto. Y dice la Biblia que el hombre pasó a ser un esclavo a partir de allí. Y a partir de allí comenzó a trastornarse el plan que Dios inicialmente tenía para ellos. Y a partir de aquí, hermanos y amigos, es cuando el enemigo produce un impacto negativo en la primera estructura social, en la familia. Ojo con esto. Porque este golpe que el enemigo le propinó al enemigo, allí le afectó al corazón de la familia. Se experimenta el miedo por primera vez, la confusión por primera vez, la culpa, la acusación, la justificación. Comenzó a existir el cambio de rol dentro de la pareja, dentro del matrimonio. Comenzó a aparecer el conflicto entre hermanos. Usted ve que después Caín mata a Abel. Y aparece posteriormente la prostitución varonil, Sodoma. Un trastorno cuando el enemigo logra golpear la estructura, la familia. El primer golpe de la familia estuvo allí. Entonces, permítame clarificar este concepto. ¿Qué son los argumentos? ¿Qué son los argumentos? Lea conmigo, por favor. Ideas que refuerzan una tesis. ¿Y qué es una falacia? Un argumento ilegítimo construido en una forma falsa con apariencia de validez. Estos razonamientos no son válidos y son un intento de manipular ¿a quién? Pregunto, ¿Satanás utilizó falacia o argumentos? Bueno, argumentos falsos, una falacia. ¿Amén? Para capturar su mente. Permite tener el control de la mente y de la voluntad. Coloca pensamientos en tu mente que te hacen desconfiar, que te hacen dudar de Dios y le transfiera la lealtad que le pertenece a Dios. ¿A quién? A Él. Y permítame tocar rápidamente este concepto. Ideología. Hoy día está de moda este tema, este concepto está de moda, muy fuerte en nuestra sociedad. Concepto de ideología. Yo voy a mencionar rápidamente algunas cosas que están detrás de la ideología de género. Por ejemplo, se nos quiere adoctrinar, hacernos creer que hombres y mujeres no son diferentes. Que esta es una elección, ser hombre o mujer es una elección, que las diferencias entre el hombre y la mujer son el resultado de las convenciones sociales, de la educación. También que la ideología no tiene absolutamente nada que decir detrás de esta ideología, que contradice, esta idea contradice a la ciencia y a la realidad, por eso es una ideología, no es probado científicamente estos postulados. Dice que la sexualidad es una construcción de la sociedad. Algunos definen esto como un sistema de ideas que le dan cohesión a un grupo político, y otros van mucho más allá y dicen que esta ideología no es más que un impulso del neomarxismo por la guerra de las clases y que no tiene base científica. Así lo postulan algunos. Así que lo que está detrás no es más que una estrategia política para contrarrestar algunos postulados políticos. Y cuando yo escucho esto, yo no estoy viendo más que argumentos
que están tratando de colocarse en la mente de las nuevas generaciones. Usted lo va a rechazar hoy porque usted tiene una formación bíblica judeocristiana, pero las nuevas generaciones van a crecer creyendo que esto es real y que esto es así. Ahora, yo quisiera a usted decirle lo siguiente. Usted ve una fotografía donde hay una pareja de dos personas que se cambiaron su identidad sexual. Ellos creyeron que él era una mujer en cuerpo de hombre y que ella era un hombre en cuerpo de mujer. Esta ideología llegó a su mente, la aceptaron, la siguieron, se cambiaron su identidad y en algún momento de su vida se cruzaron, se enamoraron, se casaron y tuvieron relaciones sexuales y uno de los dos quedó embarazado. ¿Cuál de los dos? ¿Quién quedó embarazado? La mujer. Que en la relación hace el papel de... Aún así ellos dicen que la biología no tiene nada que decir. Entonces, la mujer que es hombre queda embarazada, el bebé nace y de pronto cuando el bebé nace, el bebé tiene un cuerpo, una anatomía que puede ser hombre o mujer, y crece y ve dos cuerpos frente al de sus progenitores, el del papá, que es mujer, y el de la madre, que es hombre. ¿Ok? Y él crece en el medio de los dos y se pregunta, ¿y yo qué soy? Ese niño pequeño, a él está apuntando esta ideología, al que van a ser dentro de poco tiempo, el que está tomando decisiones dentro de poco tiempo. ¿Usted comprende? A usted ya no le va a hacer efecto, pero a las nuevas generaciones le va a producir efecto, porque ya fue de alguna manera adoctrinado. Entonces, cuando el ser humano pierde su identidad, pierde también su sentido de pertenencia, de propósito y su posición. Jesús tenía el estómago vacío, pero tenía su mente llena de la palabra de Dios. Por lo tanto, podía responder: con un escrito está cada uno de los argumentos del enemigo. El problema no es que pases hambre. El problema no es que tengas dificultad en el matrimonio. El problema no es que tengas luchas y dificultades, sino que carezcas de argumentos para enfrentar esos problemas. El problema no es que tenga hambre. El problema es que tenga mi mente llena de la palabra de Dios para enfrentar esas necesidades que tengo en mi vida. Entonces, por esta razón Jesús pudo enfrentar con éxito los ataques de Satanás. La mente vacía es una mente sin Dios. Es una mente sin Dios. Y la mente sin Dios es una mente sin identidad. Y una mente sin identidad es la que el enemigo busca, es la que él necesita con sus argumentos, con ideas, con conceptos, para poder determinar después sus acciones. Me gusta esta cita maravillosa de Mahatma Gandhi. ¿Ustedes la han leído alguna vez? ¿Pueden leerla conmigo, por favor? Cuida tus pensamientos, cuida tus acciones, cuida tus hábitos, cuida tu carácter. El destino de muchas personas está en lo que piensa, en nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son acciones, tus deseos. Y Satanás lo sabe, y él trabaja la mente, porque lo que tenga aquí va a determinar tus acciones. Por eso quien tiene tu mente, tiene tu decisión. Y eso fue lo que hizo en el jardín del Edén. Ganó la mente de Eva con manipulación, con argumentos, y a través de eso logró su decisión. Y ella tomó decisión de la que más tarde se arrepintió cuando se dio cuenta, porque lo hizo de manera manipulada. Entonces, nadie obliga a otro a ser infiel. Tú tienes que elegirlo. Nadie obliga a otro a consumir droga. Tú tienes que elegir. Nadie obliga a otro a ingresar al mundo de la pornografía. Tú eliges hacer clic por un deseo que tú acaricias. Nadie obliga a otro a odiar o guardar rencor. Tú decides. Nadie obliga a otro a tomar una decisión equivocada. Tú tomas la decisión. Nadie obliga a otro a dudar de la iglesia o a dudar de la palabra de Dios. Eso es tu elección. Nadie te obliga. Pero el enemigo sabe que a través de una astucia puede llegar a tu mente. Introduces ideas para incitarte a actuar, a tomar decisiones. Ahora lee conmigo este texto maravilloso de las Sagradas Escrituras, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 5. Dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la
carne, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Sino que poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo te pregunto en esta tarde, ¿quién te domina? ¿Te dejas dominar de tus pensamientos o tú dominas tus pensamientos? Momentos de estrés, momentos de ansiedad, de depresión, de angustia, de desesperación. ¿Quién te domina? ¿Te dominan tus pensamientos o tú controlas los pensamientos? Déjame decirte que Dios te dio el dominio de controlar también tus pensamientos. Y si tú todavía estás tomando decisiones y no sabes por qué tomas decisiones, entonces es muy probable que hayas comenzado a perder el dominio que Dios te dio. Y es necesario que recuperes ese dominio, aún el dominio de tus pensamientos. Dios te dio la autonomía y el poder de controlar tus pensamientos, porque te dio ese dominio. Esa decisión está en tus manos. Tú eliges. Dios te dio esa potestad. ¿Quién controla tu mente? Lean conmigo por favor esta cita. El tentador había tenido el propósito de inducir a Eva a no creer en las palabras de Dios tan claramente había pronunciado en cuanto al árbol del conocimiento. Así también Satanás se acerca a los hombres y a las mujeres hoy, tratando de conseguir que no crean las verdades de Dios tan claramente aparecen en la palabra revelada de Dios. Solo aquellos, por favor lean conmigo, solo aquellos cuya fe como la fe de Jesús, como la de Jesús, descansa firmemente en lo que está escrito, en un claro así dice Jehová, podrán resistir los engaños del diablo. Una tentación siempre representa un desafío. Alguna verdad claramente conocida induce a suponer que las circunstancias, por ejemplo, convierte la piedra en pan porque tienes hambre. Y así cualquier cantidad de ejemplos. Estrategia del enemigo, argumentos del enemigo. Esta otra. El hombre no tiene la libertad de elegir de la palabra de Dios aquellas porciones que le agradan y rechazar otras. Dios ha proporcionado una dieta espiritual equilibrada para sus hijos terrenales. Y quienes solo comen lo que les place, no pueden esperar disfrutar de una experiencia cristiana saludable, ni llegar a la madurez cristiana. No puedo tomar una cosa y no puedo tomar la otra. Tengo que tomar toda la dieta de la palabra de Dios. Esta otra, por favor. Nunca debemos colocarnos innecesario descuidadamente en una posición en la cual Dios tenga que obrar un milagro a fin de salvarnos de los resultados adversos de nuestra necia conducta. No debemos albergar la presunción de que Dios nos rescatará cuando sin necesidad nos precipitamos hacia el peligro. Una fe madura nos inducirá a poner nuestra vida en armonía con lo que Dios ya nos ha revelado y entonces hemos de confiar en Él para los demás. Mira esto. El príncipe de este mundo se había acercado a Cristo ofreciéndole la satisfacción de los deseos humanos. Número 1, aplacar las necesidades materiales propias del bienestar humano. Número 2, tener la prerrogativa de hacer lo que a uno le plazca y gozar del privilegio de desobedecer sin aceptar las responsabilidades que esto entraña. Número 3, orgullo y popularidad. Número 4, ejercer dominio y control sobre los otros. Y esta última, iglesia, cualquier filosofía de la vida que nos ofrezca todo esto, además del cielo, es parte de la doctrina del diablo mismo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús había afirmado su lealtad a los principios en lo que atañe al cuerpo, la mente y el alma. A través de toda su vida fue la voluntad del Padre y no la suya propia la que dirigía su elección en todas las cosas. Jesús nos enseñó a vencer, no solamente con la tentación en los momentos frágiles de nuestra vida, sino nos enseñó a cómo refutar los argumentos del mal que el enemigo coloca en tu mente para tener dominio de tu vida. Yo sé que en esta tarde es probable que alguno haya estado lidiando con una batalla fuerte en su vida. Esta tarde el Señor te ha dicho que las estrategias del enemigo son tan sutiles y tan contundentes que apuntan a tu mente, a tus sentidos, a tus pensamientos. Lo vamos a ver en el tema del próximo sábado. Cómo el enemigo manipula los sentidos con el fin de tomar el control de tu mente. Hoy vimos cómo utiliza argumentos falsos para romper nuestra lealtad con Dios. Es
probable que la historia de tu vida, de tu matrimonio hoy día, que la historia de tu vida espiritual, que la historia de tus sueños sea el resultado de equivocaciones, de fracasos, de decisiones no tomadas, porque te das cuenta que quizás tu mente estaba siguiendo otras cosas que no eran la verdad y la palabra de Dios. Yo te quisiera invitar en esta tarde. Tenemos un gran desafío con nuestros niños. Tenemos un gran desafío con nuestras familias. Tenemos una batalla que lidiar muy fuerte. Hoy más que nunca la palabra de Dios tiene que ser tu baluarte, tu sostén. Estoy pensando en esta hora y puedo estar hablando para un futuro matrimonio, de un par de jóvenes que se enamoran, que se aman, que puedes estar pensando en contraer matrimonio en el altar con la persona que Dios colocó delante de ti, y que en algún momento te dará el privilegio de ser padre o madre. Y cuando Dios te dé el privilegio de ser madre y esa pequeña vida sonría, abra los ojos a la luz del mundo, y cuando abra los ojos a la realidad, habrá un mundo, una sociedad esperando para destruirla como el demonio, para atraparla por su mente, por argumentos mentales. Te pregunto, ¿ya levantaste los baluartes de la palabra de Dios en tu vida? ¿Estás dispuesto a colocar tu vida en la palabra de Dios como el único baluarte que nos permite defendernos de los ataques del enemigo? Amén. Es probable que alguien en esta tarde necesite decirle a Jesús: Señor Jesús, yo necesito que me liberes de ideas, de conceptos, de preconceptos, de prejuicios que no me han dejado serte fiel. He roto mi lealtad a ti, me he mantenido lejos de ti y quiero volver a creer en tu palabra. Quiero volver a confiar en tu palabra. Quiero que renueves mi verdadera fe en ti. ¿Hay alguna persona por la cual el Señor quiere orar esta tarde? ¿Puedo ver tu mano arriba? Si anhelas decirle al Señor, gloria a Dios. Si anhelas decirle al Señor, Señor, yo te quiero ser leal y quiero serte fiel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Podemos orar juntos? ¿Podemos orar juntos? Ven, yo voy a bajar aquí. Yo bajo 2 escalones y tú caminas hacia aquí. Ven. Dios conoce tu historia. El enemigo ha buscado 1000 maneras de romper tu lealtad a Dios. Y para ti parecen decisiones justificables. Y para ti pudieron ser decisiones válidas, justificables, pero no tan justificables cuando te dejas lejos de Dios, cuando te deja al margen del camino, cuando te roba la paz y la seguridad en Dios. No tan justificable cuando sentimos que lentamente nos alejamos de los propósitos de Dios. Por eso de vez en cuando vale la pena restaurar nuestra confianza en Dios, como en esta tarde, y decirle: Señor, en esta tarde renuevo mi fidelidad y mi lealtad a ti. Prometo, Señor, con mi mente y con mis pensamientos, adorarte, servirte. ¿Hay alguien más que quisiera venir a esta oración en esta tarde? ¿Puedo esperar a una persona más? Gloria a Dios. Ven aquí a esta oración especial. El enemigo no necesita de muchas cosas, solamente necesita tener el control de nuestra mente. Y hay cosas en tu corazón con las que tú juegas, simplemente deseos. Tus hijos se han colocado de pie en esta tarde como un acto de adoración. Quizás ha sido difícil para ellos levantar su mano, caminar por el pasillo, llegar hasta aquí, pero es un acto simbólico para decirte: Padre, queremos ser leales a ti. Restaura nuestra mente y nuestro corazón. Queremos seguir tus deseos. Queremos servirte con nuestra mente. Te damos la autonomía de nuestra vida a ti, Señor, porque queremos que tú seas el Señor y el Dios de nuestras vidas.
Bendito Padre, si alguna de las personas que están aquí en esta tarde, sentados o de pie, están atravesando una batalla fuerte en sus vidas que no han podido ganar, por favor, en esta hora, abrázalo, dale tu amor, dale tu poder y tu gracia, y dale la victoria, y devuélvele la autonomía, devuélvele el dominio de tomar las decisiones que honren y glorifiquen tu nombre. Por favor, que no haya lágrimas, que no hayan fracasos, porque ellos, Señor, han decidido servirte con su mente. Nos colocamos en tus manos en esta tarde, y gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Aquí están tus hijos, abrázanos en esta hora. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga grandemente. Dar un abrazo ahí a la persona que está al lado tuyo, por favor.